Los Príncipes de Florencia es un juego de Richard Ulrich y Wolfgang Kramer, la misma pareja que creó El Grande. Wolfgang Kramer también tiene títulos tan interesantes como Marajá, que se juega entre 3 a 5 jugadores en aproximadamente una hora y media. La cantidad ideal es de entre 4 y 5. En Príncipes de Florencia, cada uno de los jugadores representa efectivamente un príncipe de esta ciudad renacentista de Italia y trata de hacer en su lugar de juego los mejores palacios que congreguen a los artistas más reconocidos y que logren incorporar los mejores paisajes, las mejores obras de arte, las mejores entretenciones. Sin embargo, en el fondo, el juego consiste en realidad en que los jugadores deben adquirir vía pública subasta o a través de una compra directa determinados objetos para de esta manera cumplir determinadas finalidades parciales y de esta forma lograr juntar la mayor cantidad de edificios. De tal manera que establecer por qué bienes pujar, qué bienes adquirir directamente y qué obras en el fondo cumplir es lo que determina o no el éxito del jugador. Y es un juego estratégico porque en verdad cada uno de los jugadores puede planificar una forma de juego que en general entonces va a ser exitosa en la medida en que se vayan cumpliendo los pequeños objetivos parciales que completan dicho objetivo final. La interferencia entre los jugadores evidentemente se produce porque algunos bienes son más escasos, porque las subastas también son a veces muy peleadas, y entonces ahí existe una incidencia que puede afectar los planes de cada uno. Aquí tenemos una imagen de una configuración inicial del juego. El primer componente que vamos a ver es este tablero central, que es el tablero indicador de los puntos que cada uno de los jugadores va teniendo, y también el indicador de ronda, porque este juego efectivamente se juega en 7 rondas. Entonces aquí existe el indicador desde el 0 y se va avanzando en sentido horario hasta el 50, y si se sobrepasa el 50 se sigue marcando. A su vez, cada jugador va a tener un tablero individual. Aquí en la pantalla aparece uno de ellos, este que es el jugador con el palacio verde. Cada de estos tarjetones de cartón bastante grueso, de muy buena calidad, tiene efectivamente un color asignado, y ese color aparece en el borde de esta zona donde se van a construir los edificios. Entonces, en este tarjetón tenemos en primer lugar una zona izquierda donde aparecen las distintas obras, los distintos edificios que se pueden construir. Luego tenemos arriba la ubicación, el espacio para colocar algunas fichas que se van adquiriendo. En este caso se denominan libertades de viaje, de opinión y de religión. Tenemos también el espacio para colocar unas fichas que corresponden a los arquitectos, máximo de 3 arquitectos. Luego tenemos en el costado derecho un resumen con los costos que los jugadores van a tener en cuenta para los efectos de ir adquiriendo o subastando los bienes. Y tenemos también el área principal, este de color verde, donde se van a ir construyendo los edificios. Y por último aquí, en esta zona, tenemos el nombre del palacio. En este caso es el Palazzo Verde. A su vez, en la mesa de juego y a ambos costados del tablero de puntuación y de ronda, se ubican los bienes a adquirir, las fichas a adquirir. Primero que nada, a uno de sus costados, en este caso hemos elegido el costado izquierdo, aparecen los bienes que se van a subastar, y en el costado derecho tenemos los bienes que pueden ser comprados directamente por los jugadores. La idea general del juego es que los jugadores tienen que ir cumpliendo algunos requisitos que aparecen en las cartas que se llaman de profesión. Aquí vemos una, y esas cartas indican los siguientes datos. En primer lugar, indican el número de la carta. En este caso, por ejemplo, tenemos la número 15, que es el pintor, painter, y los edificios y demás bienes que se requieren para que otorguen los puntos. Aquí, por ejemplo, en primera línea dice el edificio, un estudio, que da 4 puntos,
La segunda línea dice un paisaje, landscape, un lago, que da 3 puntos. Una libertad, que es la de viajar, 3 puntos. Cada bufón o jester, 2 puntos. Cada tarjeta de profesión como esta da 1 punto, más los puntos de carta, más los bonos especiales que hay en algunas cartas. De tal manera que los jugadores tienen que ir cumpliendo estos requisitos, y para cumplirlos tienen que efectivamente subastar algunos de estos bienes que se encuentran en el sector izquierdo, y tienen que comprar algunos otros que se encuentran a la derecha. Al principio del juego, cada jugador va a recibir 3.500 florines, y a lo largo del mismo van a ir adquiriendo nuevos dineros en la medida en que vayan construyendo las obras y vayan mostrando que se han cumplido todos los requisitos. Entonces, siguiendo con la idea general, es factible entonces que el jugador verde, que es el que tenemos ahí abajo, pueda comprar un edificio, lo pone en su área. En una siguiente vuelta pueda comprar, por ejemplo, un bufón y lo pone aquí encima del palacio. En otra ronda podría comprar un arquitecto, lo pone en el primer lugar de los arquitectos, hay espacio para 3. Podría comprar también en una ronda posterior un lago. Puede efectivamente tener una libertad de religión, en este caso la ubica en el lugar respectivo, y va a ir entregando las cartas de profesión, que al principio del juego recibe 3, pero luego él puede adquirir nuevas cartas, son nuevas cartas objetivos, y las va cumpliendo y las va dejando en su área de juego en un sector abierto, y al cumplir esos objetivos va a recibir más dinero. Y aquí tenemos las monedas de 100 florines, de 500 florines, estas de color gris, y de 1000 florines, estas monedas de color oro, y con esos dineros va a poder seguir subastando en la siguiente ronda nuevos bienes y comprando con posterioridad algunos otros edificios para ir incorporando en su área de juego, y de esta manera ir embelleciendo su palacio, lo que le permitirá efectivamente luego cumplir más objetivos de los que tenía en su mano, que son las cartas de profesión. Entonces, al final de la séptima vuelta, la persona que haya podido juntar la mayor cantidad de puntos de victoria es la que gana. En este caso el jugador verde efectivamente ha partido en 0, y en la medida en que vaya comprando edificios que dan puntos de victoria, en la medida en que haya ido cumpliendo los objetivos que aparecen en estas cartas, que también pueden dar puntos de victoria, y que tenga las mejores obras, va a ir aumentando su nivel de éxito hasta que se llega a la séptima vuelta, y la persona que tenga más avanzada su ficha marcadora de puntos es la que gana. En caso de empate, la que tenga más dinero. Esa es la idea general del juego. Es decir, es un juego de subastas, es un juego de manejo de recursos, en el sentido de manejar el dinero. Es un juego estratégico porque hay que decidir por qué vía de las que dan puntos de victoria me puedo inclinar. Ya veremos cómo se obtienen los puntos de victoria. Y que tiene un cierto grado de interacción por el hecho de la subasta. En ese sentido, incluso un poco más de interacción que otros juegos como Puerto Rico. Primero que nada, cada jugador pone su ficha de color respectivo en el marcador de puntos que se encuentra en este tablero. Se ubica también el marcador negro en el indicador de ronda, en este caso la primera ronda. Debajo del indicador de ronda indica un número, en este caso por ejemplo 7 para la primera ronda, 10 para la segunda, 12 para la tercera, etc. hasta 17 para el número 7, que indica el valor mínimo de las obras que los jugadores van a poder vender en la fase de acción o de compra. Cada jugador a su vez recibe 3.500 florines en estas monedas que ya mencionábamos, en distintas denominaciones, para que puedan dar un cambio más exacto. Además, se le entrega a cada jugador la cantidad de 4 cartas de profesión, que equivalen a las cartas de objetivos. Son los personajes que van a ayudar. Aquí el jugador recibe 4 cartas, de las cuales va a tener que descartar una. Todas las cartas descartadas se revuelven, y entonces cada jugador se quedan con 3 cartas de objetivo. Luego se elige al jugador de partida, y en ese sentido el juego después sigue el sentido horario alrededor de la mesa.
La principal forma de ganar puntos de victoria en este juego es cumpliendo los requisitos que aparecen en alguna de las 3 cartas de profesión que los jugadores reciben al inicio del juego. Es una forma de ganar puntos de victoria y una forma de obtener dinero, que es estrictamente indispensable para adquirir algunos de los elementos del juego y incluso para subastar. Aquí tenemos, por ejemplo, la carta de pintor, painter, que es la número 15, como aparece en la parte superior. Entonces, ¿cuáles son los bienes u objetos que este jugador va a tener que subastar o comprar para en un momento dado poder cobrar el premio por cumplir estos requisitos? En este caso tenemos que la primera línea, building, significa que requiere un estudio, es decir, una ficha de las que se adquieren directamente desde el banco. Aquí estamos mostrando un estudio. Luego, requiere un paisaje, en este caso un lago, lake, que otorga 3 puntos. Luego una libertad, la libertad de viaje, que otorga 3 puntos. Cada bufón que el jugador tenga en su área de juego, en su palacio, le otorga 2 puntos. Y cada tarjeta o carta de profesión, que es esta una de las cartas de profesión, le da 1 punto. Entonces, si este jugador cumpliese, por ejemplo, las 3 primeras líneas, tuviera el estudio, el lago y la libertad de viaje, tendría efectivamente 10 puntos. Ahora estamos viendo que si nos encontramos en la ronda número 1, para poder vender esta obra, para poder cumplir con esta obra, se requieren 7 puntos. Y en este caso ya tenemos 10 puntos. O sea, cumpliendo las 3 primeras líneas, podríamos incluso vender esta obra en la ronda número 2, que exige 10 puntos. Si cumpliéramos las líneas siguientes, la del bufón, por ejemplo, nos otorgaría 2 puntos más, ahí tendríamos 12, y cada una de las tarjetas de profesión, y ya recibíamos 3 al principio, por lo tanto tendríamos 15, ya podríamos incluso vender esta obra en la ronda número 5. Ahora, no se exige el cumplimiento de algunos de estos requisitos especiales, es decir, alguien podría cumplir solamente con el lago, por ejemplo, y con el travel, y con la tarjeta de profesión, y no tener el estudio. Y así, sucesivamente, cualquiera de las variaciones. De hecho, la persona ya parte el juego y parte la construcción de esta carta con las cartas de profesión, que son, desde luego, son 3. Ya parte con una base de 3 puntos. Y si tuviese, por ejemplo, el estudio, ya con eso cumple los 7 puntos. Entonces, el jugador tiene que decidir al principio del juego, cuando recibe las 4 cartas de esta, quedarse con 3. Ahí hay una decisión táctica. Hay que tratar de juntar, obviamente, las cartas que tengan mínimos comunes denominadores. Es decir, si hay 2 cartas que exigen estudio, probablemente la preferiré a tener 3 cartas totalmente distintas, porque implicaría tener que comprar más bienes. Porque cada uno de los bienes que uno va a ir adquiriendo sirven para todas estas cartas de objetivo. Es decir, si yo tengo un lago en mi área de juego, ese lago me va a servir para todas las cartas de profesión que me exijan un lago. Los bufones o jester, cada bufón me da 2 puntos, me van a servir para todas las obras que yo trate de cumplir, para todas las cartas de profesión. De la manera que hay que tratar de, evidentemente, ser más eficiente y adquirir, ya sea los productos que se subasten o los que se compren desde el banco, aquellos bienes que sean mínimos comunes denominadores a todas estas cartas. Esa es una idea táctica bastante evidente. Ahora, ¿cuántas cartas de estas hay? En el juego existen 21 cartas de profesión. Y por lo tanto, al principio del juego, en este caso, estamos haciendo una demostración con 4 jugadores, se reparten 12. 3 a cada uno. Cada una de las 7 rondas tiene 2 fases. Una fase de subasta y luego una fase de acción o de compras. Veamos la fase de subastas. En primer lugar, tenemos que ver
cuáles son los objetos que se pueden adquirir a través de este mecanismo. Vemos en primer lugar estas fichas que corresponden a los paisajes, que hay tres tipos de paisajes, o landscape, como aparecen en las cartas de profesión. Recuerdan que veíamos que en la carta de pintor se exigía el lago. Bueno, aquí está el lago. Y luego tenemos el bosque y el parque. De cada uno de estos objetos existen 6 fichas. Evidentemente que algunos de estos objetos son más requeridos para las cartas. Si uno hace un análisis de las cartas de profesión, se repiten algunos paisajes más que otros. Normalmente los paisajes más grandes, que son más incómodos de ubicar en el tablero, se van repitiendo más que este, que es el parque, que es bastante fácil porque ocupa solamente 3 espacios en línea. Ya veremos cómo se ubican estos objetos una vez que se adquieren. Un punto táctico a considerar en la subasta de los paisajes es que si un jugador subasta un paisaje que ya tiene instalado en su palacio, obtiene 3 puntos de prestigio o 3 puntos de victoria extras. Es decir, si yo ya tengo un bosque en mi palacio, me lo adjudiqué en una ronda previa, y ahora me adjudico un segundo bosque, me da 3 puntos de victoria, que se marcan inmediatamente en el tablero respectivo. Si luego adquiero un tercer bosque, me da 3 puntos de victoria. Si yo tengo un bosque en una etapa previa y ahora adquiero un lago, el hecho de ser paisaje no me da la ventaja, sino que tiene que ser el mismo paisaje. Luego tenemos aquí abajo los bufones o jester. En este caso son 7 estas fichas redondas que pueden ser adjudicadas en subasta. ¿Por qué son útiles? Porque en todas las cartas de profesión, en todas, una forma de obtener valor para la obra y los puntos necesarios para poder completarla y venderla es el juntar jester o bufones, y por cada uno que uno tenga va a obtener 2 puntos y se ubican, como aparece en esta imagen, encima del área de juego donde dice precisamente el palacio. Son uno de los objetos más interesantes y más requeridos en los juegos. Aquí ya doy un consejo desde ya para no andar tan perdido con este asunto. Aquí al lado tenemos 6 fichas que también se subastan de arquitecto. Estas fichas lo que permiten es que le dan ciertas ventajas a quien adquiere la ficha. Cada arquitecto que uno vaya adquiriendo va a dar mejores ventajas, y cada jugador puede tener máximo 3 arquitectos. Por el primer arquitecto que uno ubique en su área de juego, cada edificio que en la segunda fase del juego, la fase de acción, vaya a ser adquirido, en vez de costar 700 florines, que es el precio fijo que tienen, ahí no hay subasta, hay un precio fijo por cada uno de esos edificios, va a costar 300 florines. Si alguien adquiere un segundo arquitecto, ese arquitecto permite que los edificios puedan ser construidos en forma adyacente. Veamos esta regla de forma inmediata. Vemos que ya hay un lago construido, tiene un bufón encima de su palacio, y ya ha comprado en la fase de acción, que es la segunda fase. Vamos a suponer que quiere comprar el workshop. Entonces, la regla general es que este edificio no puede ponerse en forma adyacente a otro. Eso no podría suceder. Aquí tampoco, porque quedaría adyacente con la universidad y con la ópera. Pero sí puede quedar adyacente a un paisaje, en este caso a un lago, ahí. Ahí puede quedar perfectamente bien ubicado. Incluso podría quedar ahí, porque se estima que al quedar esquinado no se está infringiendo la norma. Esa esquina no infringe la norma de no estar adyacente. Sin embargo, ahí, contra el palacio que ya viene construido, tampoco se puede construir. Pero, si el jugador ha adquirido su segundo arquitecto, permite construir adyacentemente. Se podría colocar ahí la ficha, se podría colocar acá, se podría tal vez incluso de mejor forma colocar acá, de tal manera que aquí ya estamos adelantando un poco una parte del juego que personalmente no domino muy bien, lo reconozco, que es cómo se ubican algunas fichas que se compran en el tablero, porque en el tablero se pueden ubicar paisajes y edificios, y tienen que tratar de encajarse bien para no producir espacios inútiles. Por ejemplo acá, porque en este espacio que vemos acá
no cabe absolutamente nada. Si un jugador compra su tercer arquitecto, en este caso el jugador del Palazzo Verde ha subastado este arquitecto y lo pone en su área de juego, aquí dice tercer arquitecto, ¿qué beneficio obtiene? Que cada vez que compre edificios como este en la segunda fase del juego, en la segunda fase de cada ronda, en vez de costarle 700 pesos, ahora ya ni siquiera le cuesta 300 pesos, que es lo que correspondería con el primer arquitecto, sino que le sale por 0 pesos. Entonces, si alguien tiene los 3 arquitectos, puede construir en forma adyacente, así por ejemplo, y además, cada vez que quiera adquirir un edificio en la segunda fase de la ronda, lo adquiere con costo 0. Aparte de los paisajes, que son estos 3, del bufón, hay 7 acá, de los arquitectos, hay 6, tenemos 2 otros objetos que pueden ser subastados. Tenemos las cartas de prestigio, que son estas. Hay 14 cartas de prestigio. ¿Y qué permiten estas cartas? Bueno, estas cartas permiten obtener algunos puntos extras al final del juego si se cumplen algunas condiciones. Vamos a dar algunos ejemplos solamente. Existe, por ejemplo, una carta que dice que obtendrá 6 puntos de prestigio, o 6 puntos al final del juego, si tiene la mayor cantidad de lagos. Si empato, la carta sí lo indica, en esa mayor cantidad de lagos con otro jugador, obtendré solamente 3 puntos. Hay otra carta que dice que si tengo al menos 2 edificios grandes, los edificios se dividen, esos edificios marrones se dividen en grandes, medianos y pequeños. Si tengo 2 grandes, obtengo 5 puntos de victoria. Si tengo la mayor cantidad de edificios construidos, los marrones, en mi palacio, obtengo 6 puntos de victoria. Si empato en el primer lugar, solamente 3. Y así sucesivamente. De tal manera que, si alguien quiere subastar una de estas cartas, efectivamente, va a tener que tratar de cumplir esos requisitos para obtener este bono adicional al final del juego. Es bastante lógico que es más interesante subastar estas cartas al inicio del juego, porque de esta manera hay 7 rondas en que el jugador va a poder ir cumpliendo esos requisitos. Luego tenemos las cartas de reclutamiento, que son 5 en el juego, se subastan y la persona que la subasta se la lleva a la mano. Entonces, el jugador la subastó y se la lleva a la mano. Y en definitiva, le permite a este jugador intercambiar esta carta con alguna obra ya completa que algún otro jugador haya podido cumplir y se encuentre en su área de juego. Adelantemos un poco esta parte, pero si por ejemplo un jugador ya ha cumplido los objetivos de esta carta de pintor, la carta número 15, y la tiene en su área de juego boca arriba, supongamos que esta está en su área de juego, si alguien tiene la tarjeta de reclutamiento, podría intercambiarla, es decir, le entrega la carta al jugador que ya cumplió la obra y esta carta la lleva a su mano el jugador que entregó la carta de reclutamiento, permitiéndole a este jugador ahora ver si cumple los requisitos para decir que esta obra él también la tiene completada. Y si la tiene perfeccionada, entonces también en su momento podrá bajarla en su propia área de juego, recibiendo los puntos y o el dinero que estime pertinente. De tal manera que esta carta de reclutamiento es una forma de también obtener puntos o dinero al completar obras. Y recordemos que uno de los requisitos que siempre aparece en todas las cartas de profesión era: cada carta de profesión otorga un punto en la valorización de esta obra. Se entiende incluida en esta línea las cartas de reclutamiento que el jugador tenga en la mano y que haya subastado. Esa es la importancia de las cartas de reclutamiento. Veremos más adelante cómo funciona en la práctica en la fase de acción. La subasta es la forma en que comienza cada una de las 7 rondas del juego y se hace de la siguiente manera: el jugador de partida elige algunos de los objetos que se encuentran en el sector, que son los que se pueden subastar, y si decide participar en la subasta, parte con un monto mínimo de 200 florines, ni más ni menos, 200 florines. El jugador de su izquierda va a poder incrementar esa oferta o pasar. Si pasa, ya no participa más en la subasta de ese objeto. Podría participar en la subasta de otros objetos de esta primera ronda, de esta primera fase
de subastas de esta ronda. Si decide incrementar, la única opción es incrementarlo en unidades de 100, es decir, el jugador de partida y que eligió el objeto a subastar parte con 200, el de la izquierda que decide participar en la subasta lo puede incrementar máximo a 300. A su vez el de la izquierda a 400. Y así sucesivamente se van dando todas las vueltas que sean necesarias entre aquellos jugadores que no hayan pasado hasta que quede uno solo, el cual va a pagar en las monedas que se le entregaron al principio del juego o las que haya ganado durante el juego al banco. Supongamos que en este caso el jugador verde se adjudicó un Jester, entonces este Jester o bufón se saca y se pone en el área de juego del jugador verde, en este caso en este palacio, donde mostrábamos con anterioridad, y coloca su segunda ficha de color, su segundo marcador de color, encima de los bufones, indicando con ello que este jugador ya no puede adjudicarse ningún otro objeto en esta ronda, porque máximo un objeto por ronda se pueden adjudicar los jugadores, y además significando con ello de que ya no se pueden subastar más bufones. En el fondo quiere decir que en cada fase de subasta de cada ronda se va a poder subastar un solo objeto de cada uno de estos que están mencionados acá. Entonces, alguien subastó el Jester, nadie más va a poder adjudicar el Jester y el jugador verde ya no puede subastar nada más. Supongamos que quien empezó la subasta no era el jugador verde, sino que era el jugador azul. Si se lo adjudicó el otro jugador, el verde, entonces el jugador azul tiene derecho a poner en subasta un segundo objeto. Va a poner un arquitecto. Ese arquitecto se lo va a adjudicar el jugador azul en 400 y entonces coloca su ficha, esta, no la del marcador de puntos, esta, aquí la segunda, encima del arquitecto. Ya nadie más puede subastar arquitectos y el jugador azul ya no puede participar en más subastas. Quedan dos jugadores, el rojo y el café. El rojo decide subastar un lago. Generalmente se separa un poco del resto de las fichas para que quede claro cuál es el objeto que se está subastando. El rojo parte entonces con 200 y el café dice 300. El rojo dice paso, se lo adjudica el café. Entonces el café saca esto y lo lleva a su área de juego. Y el café entonces pone encima de los lagos, nadie más puede subastar lagos. Entonces queda un solo jugador, que es el rojo. En ese caso, evidentemente, él saca a subasta alguno de los otros 4 objetos en 200 florines, que es el valor mínimo, y se lo adjudica en el fondo en 200. Es decir, aquí realmente no hay subasta. Tiene la ventaja entonces de que tiene a su disposición 4 objetos y elige el que más le convenga, sabiendo que no va a tener ofertas superiores. Entonces el jugador decide quedarse con un parque, que a lo mejor era lo que le estaba interesando, y lo pone en su área de juego. Esto es importante: cada vez que un jugador se adjudica alguno de los paisajes, lo ubica inmediatamente en su palacio. Recordábamos el jugador rojo, vamos a suponer que este es el tablero del jugador rojo, se adjudicó un parque, debe colocarlo inmediatamente, por ejemplo acá. No hay limitaciones en este sentido con los parques, se pueden poner juntos 2 parques. Evidentemente no puede salir del tablero y lo ubica acá. No puede dejarlo en un área a la espera de poder reubicarlo más adelante. Se ubican en el tablero y nunca más se pueden mover. No existe la alternativa de reconstruir como la hay en Alhambra o en Palazzo, el juego Palazzo de Reina Artemisia. No, aquí se ubica una vez y ahí quedó para el resto del juego. Ahora, si un jugador que tenía el derecho de poner en subasta uno de los objetos porque era el turno que le correspondía y decide no poner en subasta, renuncia al derecho a adjudicarse algún bien en esa ronda. No puede participar en las subastas iniciadas por los demás jugadores cuando escogen un objeto para subastar. Como segunda nota, no es obligatorio subastar, es decir, un jugador puede efectivamente pasar toda esta ronda sin haber subastado nunca. No es muy recomendable porque recordemos que como hay 7 rondas en todo el juego, eso significa que máximo cada jugador va a poder adquirir 7 de estos objetos que le sirvan para completar sus obras. Saltarse una ronda de subastas puede ser bastante negativo desde ese punto de vista porque es un porcentaje importante de objetos que no va a poder utilizar.
En la segunda fase de cada una de las 7 rondas se produce lo que se llaman las acciones, que en general son compras o el completar las obras, las cartas de profesión. Entonces nos trasladamos al sector derecho del tablero que lleva los puntos y las rondas, donde nos encontramos con los edificios marrones o cafés que se van a vender a 700 florines cada uno. Tenemos también las restantes cartas de profesión. Recordemos que son 21 cartas de profesión y al principio se reparten 3 a cada jugador, por lo tanto siempre van a quedar algunas ahí. Tenemos unas cartas de bonos, ya veremos de qué se trata, y tenemos las 3 libertades. Libertades de religión, de palabra y de viaje. En esta etapa, nuevamente comenzando con el jugador de partida de esa ronda, cada jugador va a tener derecho a realizar 2 acciones. Estas 2 acciones pueden ser efectivamente algunas de ellas repetidas. Veamos inmediatamente qué cosa es lo que puede hacer. Primero que nada, puede comprar alguno de los edificios cafés que se encuentran aquí y lo va a hacer ¿para qué? Para colocarlo en su palacio. ¿Y por qué? Porque algunas de las cartas de profesión así se lo están exigiendo. En este caso, el jugador que quiere completar esta obra, pintor, requiere un estudio. Entonces, podría efectivamente comprar en su turno un estudio pagando 700 pesos. Si tiene un arquitecto, podría pagar 300 pesos, y si tiene los 3 arquitectos, le sale gratis. Y lo instala inmediatamente. Podría un jugador comprar en esta fase de acción y en su turno 2 edificios. Y ahí completa sus 2 posibles acciones. Cabe mencionar por último en relación a los edificios marrones o cafés, que hay, como se dijo en su momento, de 3 dimensiones. Grandes, que son 3, medianos y pequeños. Grandes porque ocupan 7 casillas, los medianos ocupan 5 casillas y los chicos ocupan solamente 3. En general, las obras, las cartas de profesión exigen principalmente los edificios más grandes, de tal manera que es más, si bien es cierto, es más complicado ubicarlas dentro del palacio, son más útiles porque pueden dar más puntos. Tiene también importancia la dimensión del edificio porque algunas cartas de bonos o algunas cartas de prestigio, las cartas de bonos que son aquellas que mejoran la obra y aquellas cartas de prestigio son las que al final del juego dan unos puntos extras, hablan de edificios grandes, de tener construidos edificios grandes. De ahí la importancia de esa nomenclatura. Tenemos luego las libertades, que son estas fichas. Al principio del juego se ubican en este lugar tantas libertades como jugadores haya en esta partida menos 1. Es decir, en este caso estamos haciendo una demostración con 4 jugadores, por ende aquí solamente se ubican 3 libertades de cada una. En este caso, por ejemplo, estoy exhibiendo 3 libertades de opinión o palabra y se ubican aquí para ser vendidas a los jugadores. Cada una de estas libertades vale exactamente 300 florines que los jugadores pagan al banco. Y se pueden comprar en esta fase de acción solamente una. Es decir, yo no podría ocupar mis 2 acciones para adquirir 2 libertades. ¿Y por qué son interesantes las libertades? Porque se requieren para cumplir las tarjetas de profesión o las obras. Veamos este otro ejemplo. La carta de profesión número 21 es el constructor de órganos. En la línea número 3 dice Freedom Opinion, 3 puntos. La libertad de opinión le da 3 puntos de valor a esta obra. De tal manera que si este jugador quiere completar esta obra con ese requisito cumplido, no es necesario cumplir con todos los requisitos, ya dijimos, pero mientras más requisitos se cumplan, más puntos y más valiosa va a ser la obra, va a tener que comprar efectivamente la libertad de opinión en 300 florines, máximo 1 por turno. Luego tenemos las tarjetas de profesión, que son aquellas que le permiten cumplir objetivos de otras obras, y también, en este caso, cada una de estas tarjetas puede ser comprada a 300 florines, y máximo una sola tarjeta por cada una de las rondas. Entonces estamos en la fase de acción, el jugador tiene 2 acciones, no podría comprar 2 tarjetas de profesión en 300 florines, máximo una.
es útil comprar tarjetas de profesión porque es lo que permite a su vez luego ganar puntos y dinero. Enseguida tenemos las tarjetas de bono. Estas tarjetas de bono lo que hacen es incrementar el valor de una obra cuando esta obra se cobra y se completa, de tal manera de obtener más dinero o puntos de victoria. En el juego existen 20 de estas tarjetas y podríamos dar algunos ejemplos solamente. Hay una carta de bono que dice que cada bosque en el Principado o Palacio incrementa el valor de la obra en 2. Otra carta, por ejemplo, dice que cada bufón en el Palacio incrementa el valor de la obra en 2. Otra que dice cada parque en el Principado aumenta el valor de la obra en 2, etcétera. Comprar una de estas cartas de bonos, que no se requiere ser usada en forma inmediata, lo puedo guardar en mi mano para rondas posteriores cuando quiera completar alguna de las obras. Tiene un costo de también 300 florines. Y se pueden adquirir una o dos. Y por último, una de las acciones principalísimas y una de las formas principales de adquirir dinero para el juego y de adquirir puntos de victoria es la acción que se denomina completar las obras. Recuerden que en la mano al principio del juego cada jugador tiene 3 cartas de profesión. Si han adquirido más cartas de profesión en rondas anteriores, pueden haber más en la mano. Entonces, en esta fase de acción yo puedo cumplir alguna de estas obras. ¿Y cómo se cumple? Simplemente la pongo boca arriba en mi área de juego. Vamos a suponer que mi área de juego es esta, acá. Para que aparezca en pantalla vamos a creer que aquí está la área de juego de un jugador. Bien. Entonces, le tiene que demostrar a los demás jugadores que cumple con algunos de estos requisitos. Entonces este jugador dice, esta carta de pintor me exige un estudio y exhibe en su tablero un estudio. Me da 4 puntos. Landscape, el paisaje, un lago, tengo el lago, 3 puntos. Una libertad de viaje, 3 puntos. Ahí tengo 4, 7, 10 puntos. Me dice, por cada bufón que tenga en mi palacio me da 2 puntos, no tengo. Y por cada tarjeta de profesión que tenga en la mano o ya cumplida en mi área de juego me da 1 punto. Y se incluyen también las tarjetas de reclutamiento. Tengo 3. Por lo tanto ya tengo 13 puntos. Las 3 primeras líneas más cada tarjeta de profesión, 13 puntos. ¿Para qué sirven esos puntos? Para transformarlos en dinero o en puntos de victoria. Si tengo 13 puntos, significa que efectivamente puedo recibir 100 florines por cada punto que tenga. 13 puntos significa 1300 florines que recibo desde el banco. Entonces, este jugador que tiene 13 puntos va a recibir 1300 florines y lo guarda en su área de juego. La regla general del juego dice que el dinero se mantiene oculto. Sin embargo, en BGG algunos recomiendan mantenerlo a la vista. Bueno, es la discusión permanente. El hecho de tener a la vista el dinero permite manejar más información a los jugadores, que puede ser importante a la hora de subastar. Porque aquí aclaramos inmediatamente una regla: la persona que subasta puede que al momento de adjudicarse la obra no tenga el dinero que ofreció. En este caso, la única forma de solucionar ese problema es que por cada punto de victoria que retroceda en el tablero, se parte la base que tiene algún punto de victoria, va a recibir del banco 100 florines. Entonces, por eso es que es importante tener puntos de victoria. Entonces el jugador, y tener dinero. Entonces el jugador, por 13 puntos que tenía la obra completada y que deja en su área de juego, recibe, en este caso, 1300 florines y lo guarda para sí. Podría renunciar a parte del dinero y transformar esos puntos de valor de la obra en puntos de victoria. ¿Y cómo se hace? Que de la plata que recibe, de los 1300 florines que recibe por los 13 puntos que tenía, por cada 200 florines puede obtener un punto de victoria. Es decir, el jugador podría perfectamente, en vez de recibir 1300, podría recibir 900 pesos, 900 florines, y los otros 400, para completar los 1300, los puede transformar en 2 puntos de victoria. De tal manera que este es un elemento táctico muy importante del juego. Cuando yo completo la obra, cuánto recibirlo en dinero y cuánto recibirlo en puntos de victoria. En otras palabras, por cada 2 puntos de valor de la obra, yo podría, si así lo decido, recibir un punto de victoria. Es decir, si una obra tiene un valor de
13 puntos, yo podría recibir 6 puntos de victoria, transformo 12 puntos de obra en puntos de victoria. Yo soy jugador verde y avanzo 6 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último punto, el 13º punto, lo transformo en 100 florines. En definitiva termino con 6 puntos, esa obra me ha dado 6 puntos y 100 florines. Podría haber optado por recibir solamente dinero, y especialmente al principio del juego, las primeras rondas, el dinero es más importante. En ese caso hubiera recibido ningún punto y solamente 1300 florines, 100 florines por cada punto. La importancia de esta decisión de los puntos versus el dinero es fundamental. Si no transformo en dinero, me puedo quedar corto de financiamiento para las subastas y las compras de la siguiente ronda. O por el contrario, si recibo más dinero del necesario, estoy perdiendo la oportunidad única de transformar ese dinero de las cartas de profesión completadas en puntos de victoria. Porque si yo me quedo con ese dinero, no existe la posibilidad de transformar ese dinero en puntos de victoria. De manera que es una oportunidad única que uno tiene que sopesar bastante bien. En esta fase de acción, cada jugador va a poder completar incluso 2 obras. Ahora, cada obra tiene un mínimo de puntos que debe cumplir para que pueda entenderse que está completada. Y ese mínimo de puntos está dado precisamente por el tablero de ronda. En la primera ronda tiene que tener un mínimo de puntos de 7, y así sucesivamente de manera incremental hasta 17 puntos en la 7ª ronda, de tal manera que para las rondas finales, que son las más decisivas, los jugadores han tenido que ir adquiriendo más objetos, subastando más objetos, para que la obra tenga más puntos y que se transformen a su vez en más puntos de victoria o en más dinero. Recordábamos que existía una carta dentro de aquellas que pueden ser subastadas, que era la carta de reclutamiento. Vamos a ponerla aquí. Entonces, cuando un jugador tiene una obra completada, cuando otro jugador tiene una obra completada, yo podría quitarle esa obra completada, que la tiene en su área de juego, le paso esta en su reemplazo, y me llevo la obra completada. Vamos a suponer que le quito esta obra y la llevo a mi mano. ¿Para qué? Para en esa misma ronda, en esa misma fase de acción, yo pueda incluso decir, mire, yo también ahora acabo de completar esta obra, que se la acabo de, entre comillas, birlar a un oponente, porque tengo construido tal edificio, tal libertad, tengo los bufones, etcétera, tengo tantos puntos, cumplo con los requisitos de los puntajes mínimos, y por lo tanto la doy por cumplida también, y denme plata o denme puntos de victoria. Pero la única exigencia es que no se pueden construir más de 2 obras, no se pueden cobrar más de 2 obras. Es decir, si yo he cobrado una obra, luego he cobrado y completado una segunda obra, me han dado los puntos y el dinero, o el dinero, no podría usar una tarjeta de reclutamiento que tenga en la mano para intercambiarla con alguna obra completada de algún otro jugador e inmediatamente bajarla, porque en ese caso estaría completando 3 obras y eso no se puede. Es decir, usar la tarjeta de reclutamiento en mi fase de acción lo puedo hacer y no cuenta como acción. Me explico. Yo puedo estar comprando, por ejemplo, 2 edificios marrones. Ya cumplí mis 2 acciones. Sin embargo, siempre voy a tener la posibilidad de, en esta etapa, reclutar una carta contraria ya completada y llevarla a mi mano. Y eso no cuenta como acción. Sin embargo, sí cuenta como acción si yo inmediatamente digo, mira, la acabo de reclutar y la tengo ya completada, desde luego. Entonces uno tiene que, en este caso, esperar hasta la próxima ronda y hasta la próxima fase de acción para poder completarla, si es que yo ya he hecho mis 2 acciones. Esto del reclutamiento hace que entonces los jugadores permanentemente estén mirando las cartas que ya están completadas en el área de juego de cada uno de los jugadores, para ver si yo alguna de ellas ya la tengo media cumplida, con los puntos mínimos de la ronda en que quiero hacerla efectiva. Y entonces con eso yo decidí si me falta algún edificio, me falta algún objeto para poder completarla. Y entonces, si tengo alguna carta de reclutamiento que la he subastado, porque recordemos, las cartas de reclutamiento se subastan, no se dan al principio ninguna gratis. Si tengo alguna que subastaba, entonces puedo usarla en el momento oportuno
para cobrar una de las dos obras que puedo cobrar en mi fase de acción. Entonces, ojo, cartas de reclutamiento, que son 5 en el juego, son bastante interesantes porque pueden ser transformadas en nuevas obras, amén de que cada carta de reclutamiento equivale a una carta de profesión. Si tengo 3 cartas de profesión y tengo una carta de reclutamiento, ahí ya tengo 4 puntos base para todas mis obras de ahí en adelante. Ahora, cada vez que un jugador completa una obra en esta fase de acción, los puntos que cobra los va a marcar en el tablero general de puntos usando el mismo track de los puntos de victoria finales. Entonces, si yo he vendido jugador verde una obra que me costó, que me dio 10 puntos, lo dejo aquí en el número 10. Si el jugador rojo, luego, el jugador que está a la izquierda del jugador verde, ejecuta sus 2 acciones y una de ellas es vender una obra, y él vende una obra en 12, con 12 puntos, marca que ese es el valor de su obra. Esa marcación que se hace ahí es independiente de los puntos de victoria que pueden ser transformados, porque si yo recibo todo el dinero, no se mueve este marcador de puntos, pero si yo he decidido transformar en algunos puntos, yo también puedo mover acá. Pero este marcador se usa nada más que para saber lo siguiente: al final de esta fase de acción, aquel jugador que haya vendido la obra más valiosa, supongamos que en este caso fue el jugador rojo, va a recibir como premio 3 puntos de victoria. Si 2 jugadores empatan en la obra más valiosa, supongamos que el jugador, en este caso el jugador verde y el rojo empatan, y le sigue el azul y el café, por ejemplo, no completó ninguna obra, tanto el jugador rojo como el verde efectivamente también entonces obtienen 3 puntos de victoria. Aquí adquiere cierta importancia las tarjetas de bono que mencionábamos, que también pueden ser compradas a 300 florines, porque pueden incrementar el valor de la obra y así obtener este plus de tener, además de los dineros o los puntos de victoria por completar las obras, en la distribución que ya explicábamos, los 3 puntos de victoria extras por el hecho de ser la obra más hermosa de esta fase, de esta ronda. El dinero durante el transcurso del juego se obtiene de las siguientes maneras. Primero, gratis, porque al principio del juego cada uno de los jugadores recibe 3.500 florines. En segundo lugar, cada vez que se completa una obra en la fase de acción, se reciben 100 florines por cada punto de valor de dicha obra. Y en tercer lugar, es que en cualquier momento del juego, cualquiera de las fases o etapas, en la etapa de subasta, antes de subastar, después de subastar, etc., se pueden cambiar un punto de victoria por 100 florines. El fin del juego en Príncipe de Florencia es bastante predecible, porque efectivamente los jugadores van a saber perfectamente bien en qué momento va a terminar cuando ya se acerca a la 7ª ronda. Entonces, cuando el marcador de ronda se ubica en el número 7, significa que se realiza la última ronda del juego, comenzando con la última fase de subasta. Se subastan los últimos artículos, cada jugador subasta uno solo, luego se pasa a la fase de acciones y cada jugador puede realizar máximo 2 acciones. Comprar edificios o vender obras, completar obras, que sería lo más lógico. Y entonces, terminada la fase de acción, con el último jugador, se procede a contar los puntos. Ya se encuentran en el tablero los puntos marcados, cada vez que se han ido completando las obras, cada vez que se han construido los edificios, 3 puntos de victoria, cada vez que se han repetido los paisajes, 3 puntos de victoria. Pero se agregan entonces en este momento las cartas de prestigio que los jugadores tengan en mano. Entonces van a ir simplemente mostrando sus cartas y van a ir exhibiendo si cumplen o no los requisitos. Y entonces se va marcando en el tablero marcador de puntos. Gana el juego aquel jugador que esté más avanzado en el tablero marcador de puntos, es decir, el que tenga más puntos de prestigio o victoria. Y en caso de empate, quien tenga la mayor cantidad de dinero en la mano. Si aún persevera el empate, hay una regla que se usa en los torneos que dice que en ese caso gana el jugador que tenga menos obras completadas en su área de juego, porque se supone que ha sido el más eficiente. Hagamos un repaso general. Entonces, el jugador de partida, en la primera ronda, inicia la subasta de alguno de los objetos,
todos los jugadores van a tener la posibilidad de adjudicarse un objeto y se van marcando los objetos que se van adjudicando para que nadie más pueda subastar del mismo tipo de objetos. Termina esa fase, luego se empieza la fase de acción, donde los jugadores van a poder comprar edificios, comprar tarjetas de profesión, comprar cartas de bono y comprar libertades, y especialmente van a poder completar sus obras para percibir el dinero o los puntos de victoria que así estimen pertinentes. También podrán incluso hacer uso de las tarjetas de reclutamiento. Esa ronda de acción también se hace en el mismo orden, es decir, el jugador de partida. Termina la ronda, se mueve el marcador de rondas al lugar siguiente, y entonces ahora con el jugador de la izquierda del jugador de partida anterior se empieza una segunda ronda donde nuevamente se empiezan a subastar algunos de los objetos. Todos terminan esa fase y luego comienzan toda la fase de acciones. Cada jugador ejecuta sus dos acciones, pasa el turno al de la izquierda, ejecuta sus dos acciones, pasa al turno de la izquierda, ejecuta sus dos acciones, hasta que todos hayan ejecutado sus dos acciones. Si quieren, alguien puede ejecutar una acción, está bien. Hasta que se llega a la ronda número 7, nuevamente se subastan los últimos objetos, nuevamente se completan las últimas obras o se compran las últimas tarjetas de bonos, y al final del juego entonces se verifican las tarjetas de prestigio que hayan podido ser cumplidas, se incrementa el valor en el tablero y el que tenga más puntos al final gana. Entonces, tras aproximadamente 90 minutos de juego, cada uno va a ver cómo lo hizo, si logró mejorar su principado y en qué medida, cuántas obras logró completar, cuántos puntos de victoria logró cumplir, cuántos edificios obtuvo. En definitiva va a ver si su estrategia inicial de crear muchas obras o de construir bastantes edificios de color café le dio resultados o no. Si su forma de subastar y el orden en que esas subastas fueron produciéndose fue la más efectiva o no. Príncipes de Florencia es un juego más interactivo que Puerto Rico, en el sentido de una interacción más directa, hablada, porque tiene desde luego las subastas, pero sin embargo mantiene el elemento de análisis, que no llega en todo caso a producir parálisis, como pudiera pensarse. El factor suerte está limitado a las cartas de prestigio que los jugadores pueden subastar, aquellas que dan puntos al final, y a las cartas de bono que los jugadores también pueden adquirir en la fase de acción. Probablemente donde más puede incidir sí el factor suerte es en las cartas de profesión que al principio del juego cada uno recibe, porque es factible que al principio del juego algunos reciban cartas de profesión que tengan algunos edificios que se repiten en cada una de ellas, y por lo tanto en ese caso le va a costar menos cumplir esos requisitos y así va a tener obras más fáciles de luego completar. Del mismo modo, cada vez que se adquiere en la fase de acción alguna nueva carta de profesión, cartas de profesión que realmente se venden en las 2 o 3 primeras rondas, también el factor suerte puede ser un poco importante. Sin embargo, no es un factor que uno pueda pensar que decide los juegos, salvo cuando la equiparidad en las capacidades de los jugadores hace que entonces estos pequeños detalles puedan hacer la diferencia. La rejugabilidad es bastante elevada de este juego, porque no hay una vía clara. La vía de, por ejemplo, usar muchos arquitectos para construir más y barato, o la vía de los bufones o jesters, son vías plausibles. Sin embargo, no se ha descubierto que exista una sola alternativa. A su vez, las piezas del juego son hermosas, son de un material bastante bueno, de la que nos tiene acostumbrados estos productos de origen alemán, con un juego que por alguna razón entonces es que está dentro de los 5 o 6 primeros del BGG en popularidad. Príncipes de Florencia.